Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos arrancando un nuevo vivo con economistas, este espacio que abrimos en el canal de YouTube para charlar un poco los problemas de fondo de la economía argentina. Y en este caso lo convoqué a José Luis Espert, que obviamente todos los conocen, pero con la consigna, y ahora vamos a ver si José Luis la respeta, aceptó, de hablar de economía con José Luis, un poco como se ganó la vida durante toda su trayectoria profesional y más allá ahora de su actividad política y de sus candidaturas, me imagino que, bueno, en algún momento, si no es presidente o no tiene un cargo electivo, va a volver también a desarrollar esa actividad como consultor económico. Así que lo voy a sumar, vamos a hablar de todos los temas, lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el mundo. También quiero hablar un poco de los cambios impresionantes que está viendo en la economía mundial, cómo impacta en la Argentina y qué es lo que él está viendo, no solamente en la coyuntura, sino también a mediano y largo plazo. Lo voy a sumar, ya a ver si lo tengo ahí. José Hola Luis, Maxi, gracias. Bueno, ¿cómo estamos? un gusto, José Luis. ¿Estás escuchando ahí Sí, la sí, perfecto. introducción? Y la La única consigna, consigna es, sí, no me metas la campaña política, ¿viste? Están todos, perfecto, como eh, digas. claro, no me Pero podés una decir. aclaración, una A ver, dale. aclaración. La vida me la sigo ganando como consultor, porque la olla hay que pagarla igual acá, en la Ah, casa. bueno, Así que bueno. menos que antes, porque obviamente la política te saca mucho tiempo, pero para pagar la olla hay que laburar, viejo. Así Bueno, que, por pero la eso, consigna aceptada 100%. exactamente, quiero un poco como las empresas, los bancos, la gente que te consulta de economía, quiero que charlemos un poquito, hace años que nos conocemos, desde la década del 90 que venimos discutiendo temas económicos, me parece que es un buen momento para también Dale. hacerlo ahora. Mira, quiero empezar con algo, eh, obviamente sin pensar que eso pueda tener algún tipo de aplicación en la Argentina, pero quiero empezar con algo que está ocurriendo en el mundo. Yo la otra vez hacía un comentario, y creo que vamos a hacer un video en el canal con esto, diciendo, ¿quién le explica a Cristina que lo que está haciendo hoy Estados Unidos no se puede aplicar en la Argentina? Y la idea es un poco, y quiero ver si vos tenés esa opinión, hay una discusión muy fuerte de los economistas en Estados Unidos respecto a que Estados Unidos se ha vuelto, y de hecho uno ve a Janet Yellen, a la secretaria del Tesoro, el equipo que la acompaña, se ha vuelto neo-keynesiano en esta etapa del desarrollo económico de Estados Unidos. Y de hecho hay muchas críticas respecto a la política que está utilizando Estados Unidos, que es en medio de una economía que ya está volando, que está con un crecimiento muy grande del empleo y la actividad económica, Sí. y los precios empiezan a repuntar, hay una inyección enorme de expansión fiscal y al mismo tiempo sigue la idea de la expansión monetaria, ¿no? De empujar todavía más esa economía. Y de hecho, si uno ve los antecedentes del equipo económico que hoy conduce la Secretaría del Tesoro, es efectivamente, hay mucho escrito en términos teóricos y demás, un equipo neo-keynesiano. ¿Vos cómo ves eso? Digamos, hay una discusión grande en Estados Unidos. Algunos dicen, ojo, que nos vamos a la hiperinflación en Estados Unidos. Ven escenarios catastróficos, muchos economistas en Wall Street y demás. Y otros dicen, no, es necesario esto para consolidar la recuperación económica y después se volverá al esquema habitual de Estados Unidos de ir subiendo gradualmente la tasa de interés, achicar la expansión fiscal y demás. ¿Cómo estás viendo en este momento? ¿Crees efectivamente así que hay una visión, e insisto, después vamos a hablar de Argentina, hoy incomparable con las posibilidades que tiene política económica argentina, pero que hay una nueva visión neo-keynesiana de la economía vista desde Estados Unidos? Yo te diría que sin duda que hay una visión un poco más keynesiana de la economía en Estados Unidos. Yo soy muy prudente de hablar de los países en los cuales no vivo. Como vivo en Argentina, es el único país donde me siento medianamente capacitado para opinar sobre economía. Viste, cuando uno vive lejos de los países y te llega la información, creo que hay que ser prudente. Por eso voy a ser muy prudente en mis opiniones sobre Estados Unidos. Yo te diría, el escenario menos probable que vería en Estados Unidos es una hiperinflación. En el peor de los casos vería que en algún momento del año que viene, ni siquiera este año, puede empezar a subir la tasa de interés, pero no mucho más allá de eso. Pero sin duda que hay un cambio
la visión de la política económica americana de corto plazo, por lo menos, ¿no? Esto de ser más expansivo desde el punto de vista fiscal y monetario de lo que se lograra antes, eso sin duda te diría. Sí, yo también te lo preguntaba, más allá de las discusiones clásicas de la teoría económica, ¿no? Que obviamente eso da para los académicos y demás, porque obviamente de cómo salga este experimento en Estados Unidos depende mucho también de lo que ocurra en el corto plazo en la Argentina. Obviamente no es lo mismo que a Estados Unidos se le disparen los precios y suba rápidamente la tasa de interés, que eso no ocurra y prime la visión que hoy tiene la Secretaría del Tesoro, la Reserva Federal, de que el aumento de precios es transitorio, que hay que aguantar con tasas de interés todavía bajas, porque obviamente vos sabés que lo has visto en las últimas décadas muchas veces, ese cambio desde Estados Unidos significaría un cimbronazo enorme en el corto plazo para la Argentina, ¿no? Sí, yo no veo una cosa que venga desde Estados Unidos explosiva en contra de la Argentina. La verdad que no lo veo. Veo, te repito, si ocurre algo, recién sería el año que viene. No veo preocupaciones mayores que vengan desde afuera, no. No tengo una visión alarmista de corto plazo. Después, otro tema es si lo comparto o no lo comparto, pero el pronóstico no tiene nada que ver con las ideas de uno, con las preferencias de uno, con la ideología de uno. El pronóstico es una cosa muy escéptica, o debería serlo por lo menos, ¿no? No estar influenciada por ninguna preferencia de uno. Si bien a mí no me convence demasiado el keynesianismo, pero no veo una cosa disruptiva que juegue en contra de Argentina. Desde ya, para que entiendan los que nos están viendo, una suba de la tasa de interés en Estados Unidos, eso fortifica al dólar en el mundo y eso nos juega en contra a nosotros por dos lados, no solo porque es un país con mucha deuda y la tasa de interés afecta negativamente la solvencia intertemporal argentina, sino que además puede afectar negativamente el precio de los commodities de exportación nuestros, y eso siempre, si te pega mal, afecta la posibilidad de que la economía argentina se recupere, ¿no? Pero yo no veo eso así, no lo veo en el corto plazo. Ese cambio de perspectiva, no solamente Estados Unidos, sino también Europa está con una visión diferente también en la expansión fiscal y monetaria. En Europa dicen que más condicionada también a inversiones guiadas desde el Estado y demás. Pero bueno, como vos decís, eso quedará un poco para las discusiones de teoría económica y teoría monetaria. Lo que sí coincidí es que hay en esta salida de la pandemia un escenario internacional que es muy favorable para las economías como la Argentina, para las economías emergentes o periféricas. Sí, yo lo veo favorable, decís vos, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, lo que sí, porque creo que estaba en tu pregunta, yo no sé si la contesto ahora o viene después, ¿no? ¿Qué chance hay de replicar esto en Argentina? No sé si eso ya le hiciste la pregunta o viene. No, mirá, ni te la iba a hacer la pregunta, porque te comentaba que yo te había hecho un comentario medio irónico respecto a quién le explica a Cristina que el neokeynesianismo actual de Estados Unidos o de Europa es inaplicable en una economía que no tiene moneda, digamos, en una economía, digamos, Estados Unidos puede hacer una expansión monetaria muy grande y discuten los economistas cuál es el impacto, pero no solamente tiene demanda de dólares en Estados Unidos, sino que tiene demanda de dólares en todo el mundo. Sí, a mí me parece importante de todas maneras insistir en esto, porque a ver, nosotros queremos replicar todo lo que nos conviene o supuestamente nos conviene acá. Y yo diría, esta economía está ahí dando vueltas si defaultea o no defaultea, cómo hace para pagar la deuda, viste que cada tanto andamos bordeando el default nosotros. De hecho, Kicillof en la provincia de Buenos Aires ya cambió, creo que por vez número 19, el deadline, el día del fin para el proceso de aceptar el canje de deuda. Así que, por un lado, vos al déficit fiscal tenés groseramente una manera de financiar lo que es emitiendo. Argentina es de las economías más inflacionarias del mundo. Otra emitiendo deuda, estamos ahí bordeando el default siempre. Y otra es usando reservas, como hizo Marcó del Ponte ya a partir de 2009, 2010, cuando lo vuelan a redar, creo. Y a la larga terminás devaluando a lo bestia y generando mucha inflación. Así que, lamentablemente para Cristina, el dispositivo de Estados Unidos no está disponible para Argentina. Así que más vale que no lo presione Alberto Fernández para que vaya por ahí. A ver, y yendo ya a la economía argentina, ¿no? Es conocido un poco, más allá de tu formación teórica,
lo que vos planteás habitualmente respecto a la necesidad de la Argentina de vivir con equilibrio fiscal, ¿no? Que la Argentina no tiene posibilidad, se terminó con Macri por un tiempo la posibilidad de financiar déficit con deuda, se terminó después del año pasado con los 2 billones de pesos de emisión monetaria de financiar déficit con emisión monetaria, porque se va todo. Ahora, repasemos un poco los fracasos históricos de la Argentina en las últimas 3 décadas, ¿no? Donde se han probado distintas recetas. ¿Vos crees que con solo alcanzar el equilibrio fiscal alcanza, digamos, o propender al equilibrio fiscal alcanza? No, no, a ver, Argentina, yo te diría ahí, me metes en un tema del cual hablo hace 30 años ya. Argentina, todo termina mal porque hace básicamente todo mal. No es que terminamos mal porque estamos con mala suerte o mala racha. No, 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 no. Acá está todo mal y no alcanza de ninguna manera con solo el tema fiscal para arreglar nuestros problemas, de ninguna manera. Nuestros problemas son de índole real, 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 real. Cuando digo real, real, te estoy diciendo varias cosas. Una de ellas es que a mí me parece que eliminar la moneda o dolarizar pensando que con eso vas a solucionar el problema inflacionario, bueno, solucionarás el problema inflacionario durante algún tiempo, pero con un déficit fiscal como el que tenés hoy vas a emitir deuda a lo loco y te vamos a meter en otro gran problema que es defaultear y defaultear y defaultear y defaultear y defaultear o devaluar y devaluar y devaluar porque te va a financiar con reserva, ¿no? Nuestros problemas son de índole real, real. Diría que los problemas de índole vos siempre fuiste monetario. contrario a la idea de los proyectos dolarizadores que en algún Sí, yo momento no estoy, no, 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 no en los estoy en esa 90 porque o principios del 2000 daban no, vuelta. no, no, yo no estoy de acuerdo porque los problemas nuestros son de índole real y traen como consecuencia problemas de tipo monetario. Así que hasta que no solucionemos los problemas de índole real, los problemas monetarios van a subsistir. El tema del este tamaño del Estado que tenemos que te lleva a niveles de presión impositiva intolerables para el sector privado y que por si fuera poco, como exceden a la presión impositiva salvaje que tenemos, te llevan a déficits fiscales. Eso no lo solucionás eliminando la moneda. Eliminarás un problema de las consecuencias de tener ese déficit, pero no vas a eliminar los otros, que es endeudarte o quedarte sin reservas. Acá se requiere de profundísimas reformas reales, estructurales, para solucionar problemas monetarios como es el problema de la inflación. Uno de ellos es el tamaño del Estado, lo cual requiere de infinidad de subreformas adentro de la reforma del Estado. Una de ellas es, yo creo que la coparticipación, así como está, es absolutamente insostenible. La coparticipación de impuestos, hablo, ¿no? Esa gran torta de impuestos nacionales que se redistribuye entre provincias sin ninguna condicionalidad. Yo creo que habría que condicionar totalmente la distribución de recursos coparticipados a los gastos federales que se ejecuten en cada provincia y a su vez condicionar la coparticipación de las provincias con los municipios en función de los gastos provinciales que se ejecuten en cada municipio. La idea es impuestos federales para gastos federales e impuestos provinciales para gastos provinciales, sino que se arregle la provincia con impuestos provinciales y el municipio con impuestos municipales. Esto llevaría a una regionalización del país para bajar drásticamente el gasto público, por ejemplo. Las leyes laborales argentinas son absolutamente inviables tal cual la tenemos. Hoy Uruguay nos ha dado un ejemplo de lo que hay que hacer con lo que es la punta de lanza de un nuevo proyecto de crecimiento argentino, el libre comercio, o un comercio más abierto, por lo menos, ¿no? No, yo creo que solo con el déficit fiscal de ninguna manera alcanza. Es una de las tantas cosas que tenés que hacer, una. Déjame, ahora volvemos al tema del déficit fiscal y cómo se lleva, digamos, a la práctica. Por un lado tenés, del otro lado tenés la realidad, digamos, ¿no? Y obviamente el déficit fiscal no se termina solo con recortar el gasto de la política, que es un eslogan que obviamente es totalmente necesario desde el punto de vista de la demostración para la gente, que no hay privilegios y demás, pero en los grandes números no es el punto. Quiero hacerte un punto al respecto. Yo decía que se han probado distintas recetas. En los 90 Argentina era el favorito del FMI y también de los mercados. Por eso hubo un ingreso impresionante de dólares al país y yo me acuerdo en el 97, mirá que ya estamos grandes, haber ido a la cumbre del Fondo Monetario Internacional en Washington y el único presidente que habló junto con Clinton, que era el anfitrión, fue Carlos Menem.
porque era el modelo de, si se quiere, el consenso de Washington, lo que planteaba Washington en términos de libertades económicas y demás. Sí. Y ahí en ese momento, y creo que eso se repitió después también en el 2016-2017 de Macri, se hacía hincapié en el tema de que si vos haces las reformas de mercado, ese ingreso de capitales te está premiando, ese ingreso de capitales está mostrando lo confiable que sos. Y no importa si se te atrasa el tipo de cambio, es decir, si Argentina después queda más cara en dólares tomarte un café en Bernal que en la Quinta Avenida, ¿no? Es un poco la idea esa que primó, de hecho se decía, bueno, era el enfoque monetario del balance de pago. Bueno, si en algún momento nos dejan de financiar, se hará naturalmente el ajuste de mercado, habrá una deflación de precios si había convertibilidad, si no podía, desde ese punto de vista, bajar, hacer una devaluación, no se podía salir del tipo de cambio fijo. ¿Crees que en buena medida los experimentos, yo sé que vos me vas a decir ninguno de esos fueron experimentos liberales, pero los experimentos de liberar la cuenta capital, liberar la cuenta comercial, han pecado, digamos, de no ver la realidad de la Argentina con el atraso cambiario, que todos decíamos, ¿y qué querés? Vienen y llueven los capitales, ¿qué voy a hacer? Se me atrasa el tipo de cambio, queda Argentina cara en dólares, pero va a durar 100 años, decía Cavallo, ¿te acordás? Bueno. O después el gobierno de Macri decía, bueno, pero no se fijen en la formación de activo externo, que los argentinos están atesorando dólares baratos, porque nos están financiando, no hay problema. Yo creo que en esa época, me parece, aunque desde veredas ideológicas diferentes, hablo de vos y de mí, creo que ambos éramos ambos éramos muy críticos de la convertibilidad. De hecho, si tenés buena memoria, que seguramente la tendrás, recordarás que siendo yo un economista liberal, era un feroz crítico de la convertibilidad y de lo que se estaba haciendo alrededor del dólar fijado por ley. No tanto por el dólar fijado por ley, sino porque yo me agarraba los pocos pelos que tenía ya en ese momento diciendo, mire muchacho, por más que en la ley diga 1 por 1 forever, si vos seguís atrasando el tipo de cambio como lo estás atrasando, algún día vas a devaluar, por más que esté escrito en la ley que nunca vas a devaluar. A la economía le importa muy poco lo que está escrito en la ley, importa lo que pasa con la economía. Mira, el experimento de atraso del tipo de cambio, Argentina lo vivió muy fuerte, un poco con Macri, pero particularmente con Martínez Dios y con Menem. Y ahí lo que te provocó el gran atraso cambiario no fue la apertura al comercio, que algo hubo con Martínez Dios, aunque muy pequeña. Al comercio digo, a bajar los aranceles a la importación. Ahora vamos a tocar el tema de la cuenta capital que vos tocás. Cosa que ocurrió con Menem, también una importante apertura de la Argentina al comercio, pero lo que atrasó el tipo de cambio fue el déficit fiscal financiado con deuda externa. Eso es crítico para explicar los grandes atrasos cambiarios que terminaron haciendo explotar la tablita cambiaria de Martínez Dios y el plan económico de Menem, donde De la Rúa es un accidente político, digamos, pero la explosión de la convertibilidad se amasó en los 10 años previos, no los 2 años que duró De la Rúa. Sí, De la Rúa duró todo el 2000 y 2001, 2 años. No fue por culpa de La Rúa que la convertibilidad voló en pedazos por todo lo que pasó antes. Y ahí yo creo que hay un argumento a favor del dinero que se llama muy golondrina, el hot money, de hacer algún control de capital, no explícito, sino poner encajes diferenciales sobre los depósitos a plazo fijo en dólares de muy corto plazo. Pero de todas maneras yo te diría, pensar que con encajes diferenciales para depósitos de muy corto plazo en moneda extranjera vas a suplir el atraso cambiario que genera un déficit fiscal de 5, 6, 7 puntos de producto, el grueso financiado con deuda externa, es pensar que vas a tapar el sol con la mano. Yo te diría, si vos me dieras 2 balas de por qué vuela en pedazos la convertibilidad o el plan de Martínez Dios, fue primero y lejos, la manera de financiar el déficit fiscal, deuda externa. Eso es crítico para explicar el atraso cambiario y por qué en simultáneo devaluaste a lo bestia con Lorenzo Sigó y después de Cavallo, con el 2001, y por qué defaulteaste la deuda también, porque después de
el experimento de Sigo, vino la guerra de Malvinas en los 80 y volteaste la deuda. Y lo mismo pasó en el 2001. Y muy lejos, en segundo lugar, no haber establecido algún encaje diferencial para depósitos de hot money de muy corto plazo, te diría. Bueno, ahí voy al otro punto, que me parece también vamos a coincidir, que es clave para hacer política económica. Yo siempre digo que, bueno, Argentina puede adoptar el modelo que quiera. En el mundo hay distintos modelos de desarrollo económico, sobre todo lo que ha pasado en el sudeste asiático con los modelos de desarrollo reciente. No hay un único modelo, hay distintos modelos, algunos más liberales, otros un poco más intervencionistas. Coincidirás en ese punto conmigo. Lo que sí está claro que hasta que Argentina no ordene la macro no puede hacer ningún modelo, digamos. Que va a llegar uno y va a decir, vamos para allá, y va a llegar otro y va a decir, no, a mí me gusta más el pick up de winners, el intervencionismo al estilo... Total. Pero mientras estés pensando si devaluás en los próximos 3 meses y si tenés que subir la tasa de interés para que no se vayan los depósitos, ¿qué modelo de desarrollo vas a poner? Ninguno. Estás todo el tiempo pensando sacar las papas del fuego. Y es clave en ese aspecto, decía, el tema de recuperar la moneda. ¿Cómo haces para recuperar la moneda? Porque yo veía los números de Latinoamérica de los últimos años, que han todos tenido, salvo Venezuela, muy baja inflación y gran acumulación de reservas en todos los países, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, hasta en Bolivia. Y además, algunos de esos países han convivido con déficits fiscales incluso más altos que la Argentina, el caso de Brasil, pero financiados íntegramente por en moneda doméstica, o gran parte. Es decir, Argentina 2016-2017 emitió 10 veces más deuda en dólares que Brasil. Y Argentina tenía un déficit fiscal más chico que Brasil, pero Brasil se financiaba con... Entonces, ¿cómo se hace para recuperar la moneda, que es la base para después poder hacer política económica, estabilizar, digamos, tener una economía ordenada y después que cada uno diga dentro de esa cancha reglada cómo quiere definir su modelo económico? Su modelo de crecimiento, sí, mira. Claro, su modelo de desarrollo, su modelo de desarrollo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el común denominador de todos estos países que vos nombraste, además de los comunes denominadores que nombraste, es que todos son países de una inflación relativamente baja y mucho más comparado con Argentina. Entonces, que esos países hayan podido acumular reservas, no es casual que hayan ocurrido en países donde la inflación ha sido baja, porque eso te ha demostrado la acumulación de reservas con inflación baja que se ha hecho con un aumento en la demanda de dinero, del dinero emitido por esos países muy grande. Entonces, eso nos lleva inexorablemente al problema inflacionario. Y el problema inflacionario, ahí yo creo que ya no debería haber ninguna duda de que el problema inflacionario en los países es un problema estrictamente de índole monetaria, no solo porque el Premio Nobel de Economía en el año 76 se le entregó a Milton Friedman, en parte por sus aportes en la teoría monetaria, y yo creo que el Nobel es el Olimpo de la ciencia económica, y lo que está premiado ahí no se debería discutir, no se debería poner en tela de juicio, y Argentina sí lo hace, sino porque además que la inflación es un fenómeno monetario de los postulados económicos más probados por la econometría, que es una ciencia dura directamente, o parte de la familia de las ciencias duras, la estadística y la matemática. Es una mezcla diabólica, yo diría, entre la estadística y la matemática y la econometría. Habiendo entonces recibido un premio Nobel de Economía, la teoría monetarista de la inflación, y siendo los postulados más probados por las ciencias duras de que la emisión genera inflación, yo te diría, hasta que no solucionemos el problema inflacionario, de ninguna manera Argentina va a tener una macro estable. Ahora, el tema es cómo se soluciona el problema inflacionario de Argentina, dado que el problema de la inflación en cualquier país es un problema de exceso de oferta de dinero, ya sea porque te sobra dinero, te falta demanda, Pues se te cae la demanda, sí. Eso nos lleva necesariamente a un control estrictísimo de lo que yo creo que en definitiva termina explicando el déficit y la manera de financiar lo que es el tamaño del Estado. Así que hasta que Argentina no dé una discusión profundísima de qué tamaño del Estado es el que la economía puede aguantar y de dar una discusión en serio, yo te diría Argentina no va a tener una macro estable y no va a poder definir el modelo de desarrollo que quiera. Que dicho sea de paso, Argentina tiene su modelo de desarrollo desde hace por lo menos 70 años, que es la sustitución de importaciones. Acá, sí, digamos, es un modelo de desarrollo de los 60.
Claro, es un modelo también, pero lo seguimos defendiendo nosotros acá, ¿no? Y lo seguimos aplicando y aplicando y aplicando y aplicando. Yo creo que un Sí, modelo fracasado ya, pero digamos, bueno, es no, otra no, discusión. claro, es otra discusión porque hoy la discusión, en todo caso, es lo que estamos diciendo, cómo se ordena la macro y se sale de la economía de crisis. Te Yo digo creo porque, que no porque vamos a salir de la economía de crisis hasta que Argentina, en última instancia, no discuta del tamaño del Estado. Yo creo que un tamaño del Estado de 40 puntos el producto, este país no puede pagar. Podrá pagar un tamaño del Estado de 25 puntos el producto. Discutamos 15 puntos el producto del tamaño del Estado. Es una bueno, reforma estructural gigantesca que va a llevar décadas hacerla. bueno, Pero bueno, ahí voy a ese punto, ¿no? Dejando de lado las otras discusiones me parecen interesantes, pero las retomamos en otro momento. Discusiones que hoy se están dando todo el tiempo en el mundo. De que llegó al Trump y pensó, digamos, como 400 años atrás, que el problema era el mercantilismo, digamos, que era una guerra comercial del mundo y que había... Pero ojo que Biden con la política neokeynesiana desde el punto de vista de la macro, desde el punto de vista arancelario, está con la misma idea de Trump. Hay una guerra comercial con China, pero no me quiero meter en esa discusión, que suena lejana, digamos, a lo que está pasando en este momento con el cortísimo plazo de la Argentina. Vos planteás, es necesario cerrar el déficit fiscal, por lo menos por un buen tiempo, para reducir al mínimo la emisión monetaria, recuperar una moneda y después tener los instrumentos típicos de la política económica, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. Ahora, ¿cómo haces para, vos decís, me sobran 15 puntos del PBI? ¿Cómo haces para llevar a eso a la realidad? No te estoy preguntando como candidato a presidente, te lo estoy preguntando como economista. Pensá que estás asesorando a alguien que es un dirigente político en democracia, porque más allá de lo que se diga en Argentina, las chicanas que se hacen de un lado o del otro, vos también te metés a veces en esas chicanas, Argentina es una democracia donde a veces se gana y se pierde por 2 puntos de diferencia, y perder la nación, perder la provincia de Buenos Aires, el que creía que se iba a quedar 20 años se termina yendo, después vuelve. ¿Cómo se hace, digamos, en la Argentina, donde evidentemente también la expansión del gasto fiscal, más allá de todo el tema del gasto de la política y demás, ha tenido que ver con contener desde el punto de vista social el fracaso de las políticas económicas? Porque fíjate lo que está pasando en Latinoamérica, que te estallaban conflictos sociales por toda Latinoamérica, incluso en países mucho más estables y mucho más ordenados que la Argentina. Hablamos de Chile, hablamos de Perú, hablamos de Colombia. Y la Argentina, pese a este desastre absoluto de la economía que se ha mostrado totalmente agravado en los últimos 4 años, pero ya es una década donde la Argentina no crece, ¿cómo se hace para plantear lo que vos decís? No te lo estoy preguntando en serio como candidato, sino pensarlo desde la economía. a ver, ¿Cómo se lleva a la realidad? ¿Cómo se lleva a la realidad? En mi caso, y te consta, yo hace 30 años que digo lo mismo y estoy en política diciendo lo mismo que dije hace 30 años, o sea, yo no cambié el discurso, por lo tanto, te tenés que sentir muy, muy libre conmigo. Yo no te voy a vender pescado podrido porque sea político, no. Yo creo que Argentina necesita un Estado 10, 15 puntos más chico del que tiene, y así hice campaña presidencial en el 2019. Mirá, yo ahí te diría, me parece a mí que si uno mira una serie de gasto público de Argentina y lo ve en 18 puntos el producto en los 60 y hoy lo ves en 40 puntos el producto y ves que todos los planes económicos a lo largo de esos casi medio siglo terminaron en crisis, me parece que algo de esa expansión del Estado en la explicación de las crisis tenés que encontrarle. Así que yo diría, en el caso argentino, que es del único que me siento con alguna capacidad razonable para opinar de manera categórica, sin duda, que en las sucesivas crisis económicas, que son todos los planes económicos que hemos tenido en el último siglo, todos terminaron en crisis. Este pasaje de un Estado que pesaba 17, 18 puntos el producto a casi 40 como hoy, es crítico, crítico, crítico. Es esencial tener claro eso para explicarlo. Entonces, yo si fuera asesor de un presidente le diría, mire, si no tiene en cuenta esta, señor presidente, yo tengo poco que hacer acá o usted va a terminar fracasando. En todo caso, podemos discutir de qué manera ir planteando esa reforma estructural necesaria. Ahora, cuando hablamos de democracia, vos me decís, en democracia, Maxi, espera, en democracia me decís. En democracia Argentina, por culpa de esa expansión fiscal, ha tenido las peores crisis económicas de su historia.
Así que si Argentina, que son la hiper y el 2001, si Argentina en democracia, por culpa de esa expansión fiscal, tuvo las dos crisis más grandes de su historia, puta madre, digo, ¿por qué no en democracia podemos reducir el tamaño del Estado, ¿no? Porque si aumentándolo tuvimos democracia, ¿por qué no lo vamos con dos crisis gigantescas, por qué no podemos reducirlo y seguir viviendo en democracia? Yo no ataría las cosas a no vivir en democracia, ajustar al Estado, ¿no? No, lo que te planteo al contrario, te estoy planteando, supongamos que ese es el objetivo, digamos, que es vos estás diciendo, ojo, que el Estado, esta expansión del Estado es la que me genera las crisis económicas. Claro, eso Yo te es lo que digo, digo. bueno, más allá de la causalidad, pero te tomo que puede ser esa la causalidad, lo que estoy diciendo es que la expansión del Estado termina también siendo la ambulancia detrás de la crisis económica, A digamos, ver, porque se pierden empleos. yo te compro, ok, suponete que vos me compras, cosa que no creo, que detrás de este aumento del gasto público, de que pase 18 o 40 puntos el producto, se duplica el tamaño del Estado, está la explicación central de las 6 crisis económicas argentinas del último medio siglo, que son todos los planes económicos que tuvimos, después si querés lo repasamos. El tema es que el tamaño del Estado ya lo tenés ahora en 40 puntos el producto. Claro, ese es el punto. Ya lo tenés. Claro. Y Y tenés ahí cada 4 años, cada 2 años tenés elecciones. Y vos claro. sabés que a diferencia de otros países en el mundo, por suerte cada vez menos, si no te votan en la elección, todo lo que vos pensabas respecto a cómo tenés que mejorar la economía, no lo puedes implementar porque te quedas afuera. Yo creo que ahí un tema con el cual hay que empezar es el tema de los subsidios económicos, ¿no? Los subsidios económicos que tenemos. Yo creo que no tiene sentido no pagar por las cosas lo que las cosas valen. Tarifas de luz, de agua, de gas, etc. La segunda es el tema de toda la nacionalización de los servicios previamente privatizados. Yo creo que había que privatizar todo otra vez y que el Estado se quede con nada de lo que son servicios públicos. Esas dos cosas son cosas que deberías poder discutir sin ningún tipo de problemas, porque no tiene tampoco excesivo costo. El que tiene un costo importante en términos de la política es esta reformulación que yo te decía de la coparticipación de impuestos, porque probablemente requiera de regionalizar el país. Ahora, yo te repito, Argentina es un fracaso total como consecuencia no de una sola cosa, que es la cuestión fiscal, sino como consecuencia de un sistema que está perfectamente aceitado para el mal, donde las otras dos patas son críticas para poder explicarse entre sí mismas. Ninguna se explica por sí sola. Por ejemplo, yo estoy convencido que no tendríamos el gasto público que tenemos si no tuviéramos al mismo tiempo la sustitución de importaciones. Porque la sustitución de importaciones lo que te hace es blindarte de la competencia extranjera. ¿Qué te importan a vos los impuestos que te cobren acá si vos estás blindado de la competencia extranjera? Los impuestos que te cobren acá van a importar mucho más en una economía abierta que en una economía cerrada. Entonces, difícilmente se bajan los impuestos, difícilmente se baja el gasto público. Por lo tanto, si vos tenés la economía blindada de la competencia extranjera. Lo mismo diría con los costos laborales. Claro, estamos llegando a una situación de embudo donde parece ser que ya no se aguanta nada acá, ni la presión impositiva ni los costos laborales. Pero hemos llegado acá a esta presión impositiva casi intolerable y a estos costos laborales impagables, en parte por la sustitución de importaciones, que te ha hecho pensar que podés bancar con la economía cerrada cualquier tamaño del Estado y cualquier tipo de leyes sindicales. Por eso digo, para mí este es una especie de combo maquiavélico donde ninguno se explica por sí mismo, sino que se explica por la interacción que tiene con el otro. Lo que yo te planteaba, y me imagino que un poco la colación de esto será también la necesidad de ciertos acuerdos en la dirigencia política, porque los gobiernos duran a lo sumo 4 u 8 años y estás hablando de reformas que tienen que trascender a un periodo de gobierno democrático. Sí, claro. Pero también estaba pensando que vos decís, bueno, es necesario apertura, ¿no? Más allá de la discusión que hay ahí con aranceles muchísimo más bajos en Estados Unidos, en Europa y todo, buscan proteger el mercado, pero con aranceles mucho más bajos. En una economía como la Argentina que tiene un sector muy competitivo, que es todo el sector agroindustrial, que obviamente es un sector mucho más liberal porque quiere que se le abran los mercados en el mundo y lucha en Europa, en Estados Unidos porque se abran, y un sector que es mucho menos competitivo, que es el sector industrial tradicional,
que obviamente requiere protección, digamos, o reclama protección. Pero yo estaba pensando que también cuando vos planteás, bueno, vamos a abrir la economía, pero perfectamente desde la industria argentina, y estoy pensando desde la industria textil hasta la automotriz, que es uno de los sectores más protegidos que tenemos en la industria argentina, lo que te pueden decir es, bueno, está bien, vos querés abrir, que es un poco también los reclamos que había con Macri, ¿no? Pero también en la década del 90. Vos querés abrir la economía y el libre comercio y que seamos más competitivos, pero nos atrasás el tipo de cambio y Argentina es más cara en dólares que, es decir, tomar un café, como decía antes, en dólares en esos periodos en el conurbano, es más caro que tomarlo en Champs-Élysées. Bueno, Entonces, pero justamente uno de los puntos que yo te planteaba fue crítico el atraso cambiario, motivo por el cual claro, volaron en pedazos el plan de Martínez Dios y el plan de Menem. Si yo te claro, pero planteé como un tema crítico eso es lo que yo no quiero hacer de abrir la está bien. economía. Hay que Pero lo que devaluar te digo es que fuerte es si va a abrir la difícil. economía. No, está bien, pero lo que te planteo es que es difícil llevar después a la práctica una economía muy compleja como la Argentina, donde después el empresario no es que tiene que competir porque el arancel en vez de ser 35 o 30 termina siendo 0 o 5, sino que está en una situación de política cambiaria que todos los años va variando, no sabe cuál es el tipo de cambio que tiene que afrontar, de tasa de interés que un año llega al 90%, otro año va al 35%, inflación es del 50%. Es decir, ¿entendés que es No, yo te complejo lo entiendo eso, plantear por dónde pero que empiezo y yo, por dónde ordeno la situación pensando que estoy no, pensando en el largo plazo? no, es Pero que yo creo que esto es los secuencial, empresarios viven en Maxi. el corto. Esto es secuencial, vos tenés secuencia, vos no podés abrir la economía hoy, con tasa de interés alucinante, inflación alucinante, dólar regalado, ni en pedo tenés que hacerlo hoy a eso. Tiene que ser secuencial, tenés que tener una macro muy ordenada y eso depende críticamente del tamaño del Estado. Por lo tanto, primero hay que plantear una profunda reforma estructural en el sentido que te comentaba antes del Estado. En paralelo, ir haciendo una reforma de las 5 leyes laborales que Argentina tiene, la ley de indemnizaciones por despido, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas, la ley de asociaciones profesionales, la ley de obras sociales. Y una vez que vos tengas esas dos cosas, ahí sí empezar con el proceso de apertura, pero sin una macro ordenada, pero de ninguna manera. Y además hay que tener claro, si hay algo por el cual acá te entraban los paragüitas de Taiwán o te entraba cualquier porquería de afuera, no fue por haber bajado aranceles con Martínez Dios, que seguían teniendo agua en la tarifa a cagarse, o con Menem, sino como consecuencia del dólar barato. Y esto fue consecuencia del déficit fiscal financiado con deuda externa. O sea que no nos comamos el buzón que la desaparición de la industria, que yo te la compro, que yo te la reconozco y no te la niego, durante Martínez Dios y de Menem fue por habernos abiertos al comercio y bajar los aranceles en la importación. Eso fue porque el gasto público siempre excedió a la recaudación de impuestos, una montaña de impuestos que se pagan, y durante Martínez Dios y durante Menem, como consecuencia, en el caso de Martínez Dios, del reciclaje de los petrodólares, y en el caso de Menem, que Argentina era la gran novedad en el mundo por su proceso de reforma estructural, te llovían dólares a morir para financiar tu déficit. Pero es crítico déficit fiscal financiado externamente para aplicar el dólar barato, que él quiso desaparecer la industria, no la apertura económica, no la apertura económica. Te traigo a la... Es más te diría, para mí, el tema crítico para el modelo de desarrollo nuevo de Argentina, inclusivo, con buenos salarios, con alta productividad, como es la apertura, yo no haría nada que haga poner en riesgo la apertura económica y que haya marcha atrás de la apertura económica. Mirá el ejemplo Uruguay, ¿no? Estás planteando un sendero de gradualidad, digamos. Si vas en ese camino, Sí, claro, marcar el claro. sendero, pero obviamente no un día para el otro hasta que ordenes, No, hasta que vayas ordenando la macro. obviamente, pero justamente la secuencialidad y la gradualidad en algunas cosas es porque, desde mi punto de vista, la apertura al comercio es sagrada y nunca debería volver a haber retroceso, justamente por eso, por la importancia que tiene. Para mí no es una cosita coyuntural, no, de ninguna manera, es crítico, es la gran reforma estructural de Argentina. Está bien, no me quiero detener en ese punto donde, por ejemplo, en el gobierno anterior con Macri pensaba que, por ejemplo, Tierra del Fuego tenía que desaparecer, que era un costo
muy grande desde el punto de vista de la ineficiencia y demás, más allá de que tenía, digamos, a un socio o amigo como uno de los principales fabricantes ahí en Tierra del Fuego, ¿no? Pero no vamos a hablar de política. ¡Pecador! No vamos a hablar de política. Pero claro, cuando se dio cuenta, ¿cuál es la teoría ahí? Bueno, si se liberan recursos ahí porque dejó de dar el régimen provisional, cerrarán esas plantas y habrá recursos que se liberan para hacer, no sé, electrodomésticos en el conurbano u otro tipo de industrias, o se liberarán capitales que invertirán en la agroindustria, en sectores más competitivos y demás. Cuando vio que estaban las primeras manifestaciones y el gobernador y los políticos y todo el otro, bueno, obviamente se olvidó del plan de relocalización de recursos, después le estalló la macro y dio marcha atrás absoluta, digamos, en lo que era su idea. Digo, a veces, más allá de que las ideas puedan ser buenas o malas, a veces es difícil llevarlas a la práctica, sobre todo en la Argentina. ¿No? Sí, Donde, ahora, ahí yo te vuelvo a decir algo que creo que le hemos tocado. No veo por qué Argentina, lo que está mal, tiene consenso y funciona y revienta todo y se vuelve a hacer lo mismo y se pone tan en duda la viabilidad de hacer las cosas que están bien hechas. Yo no te digo la barbaridad que vos me decís que Macri pensaba Tierra del Fuego, ¿no? De ninguna manera. Pero a mí me extraña cómo en Argentina hay consenso para seguir haciendo siempre lo mismo, básicamente, y siempre terminás en crisis. Y sin embargo hay tanta duda de encarar un camino correcto, te diría. Pero Tierra del Fuego o el país es una mina de oro. A ver, si vos querés, la gran reconversión de la industria automotriz. A ver, el consumidor de autos argentina parece ser que compra transatlánticos cuando compra un auto en lugar de autos. Fíjate los precios de los autos nuestros. Ahora, ¿es necesario que cierren la fábrica de autos y que queden todos los laburantes de una fábrica de autos en la calle por hacer una reconversión de la industria de autos? No, no. Por eso la gradualidad y la secuencialidad que tiene que tener la reforma, porque si queremos fabricar fierro con 4 ruedas, yo te diría, hagamos otro fierro con 4 ruedas que no sean autos y no le defondemos los bolsillos a los consumidores de autos. Hagamos tornos para las máquinas perforadoras de petróleo, hagamos más tractores, corta y trilla, sembradoras, máquinas para extraer petróleo, más máquinas para hacer energía eólica, energía solar, más perforadora para sacar el oro que tenemos en un montón de lugares del país que estén explotados, el zinc, la plata, el estaño, en fin. Argentina es una mina de oro en commodities. No, está bien. Que yo creo que es nuestra ineludible primera etapa del desarrollo. No tengo la menor duda. No, después habrá otra cosa. Y acepto que es una discusión profunda pues, también porque las automotrices te pueden decir también, y bueno, ¿y qué pasa con Techín? Que me vende la chapa carísima y está súper protegido. No, por supuesto, basta de la protección a Techín. Basta de la protección a Techín, bueno, por supuesto. Por eso es un tema complejo, donde obviamente todos son liberales. A ver, mi propuesta es. Todos son liberales con el otro, digamos, pero no en el sector propio. Arancel único y uniforme para todos y todas. Y bien bajo, para pagar los gastos de la aduana, 3% nomás. Bueno, te llevo ahora a esta coyuntura. Vos como consultor económico, te dice un empresario, un financista, un inversor, ¿qué puede pasar en los próximos meses? ¿No? Me parece que vos coincidís que hemos visto un ajuste fiscal muy grande en los primeros meses del año, producto de la inflación, del tope al gasto COVID, a las jubilaciones, a los salarios públicos, transferencia a provincia y demás, además del superingreso del impuesto extraordinario de alto patrimonio, de la super soja y el superingreso de retenciones a la soja. Es decir, se achicó fuertemente el déficit fiscal y también achicaron la emisión monetaria, lo que había sido el desborde del año pasado de la pandemia. Ahora, para adelante, ¿cómo ves el escenario, ¿no? Donde el gobierno obviamente quiere hacer lo que hace cualquier gobierno en un escenario electoral, tratar de que no tener otra crisis cambiaria, y obviamente con el cepo tiene control del dólar oficial, pero está peleado el tema de los dólares libres, de los dólares alternativos. Yo hacía el cálculo hoy que el pico de disparada de brecha cambiaria que tuvo en octubre del año pasado, que fueron 195 el blue y 180 el contado con liquidación, a valores de hoy serían un contado con liquidación, si te llega a disparar como el año pasado,
actualizado por inflación sería un contado con liquidación arriba de los 240 pesos y un dólar blue arriba de los 260 pesos, que obviamente es eso lo que va a tratar de evitar el gobierno. Y en el medio está dónde pones el ancla, ¿no? Dónde pones el ancla de expectativas, cómo haces para que este proceso de dolarización que se ha iniciado, típico de la incertidumbre potenciada por todos lados, además por el escenario electoral, no se profundice en los próximos meses, que es obviamente la parte del año donde tenés menos dólares que ingresan de la soja y vas a tener más pesos porque es la típica de segunda parte del año, mayor gasto fiscal y emisión monetaria. Y ahí yo te diría en términos de pronóstico, de nuevo, el pronóstico no tiene ideología ni preferencias, el pronóstico tiene que ser muy aséptico. A mí me da la sensación que el gobierno va a tratar de, y creo que va a tener éxito, entre comillas, en mantener el dólar oficial relativamente planchado para que no se acelere más la inflación de la que estamos teniendo entre 3 y 4%. El segundo punto respecto de las observaciones que vos hiciste, Maxi, no veo que esos valores de los dólares libres, blue o contado con liqui vayan a darse este año de acá hasta las elecciones del... A ver, el 12 de septiembre tenemos las PASO y el 14 de noviembre la general. No lo veo. Un periodo largo, un periodo largo, y estamos recién en julio. Sí, yo veo tensión, pero no veo esas disparadas de 240, 250, 260 pesos. No lo veo. Todo agarrado con alfileres, pero me parece que pueden llegar sin que se les dispare tanto. Algo va a subir los dólares libres, pero no tanto. El tercer punto, perdón, es el tema de la actividad económica, que ese sí es un tema crítico, me parece a mí. Número más, número menos, groseramente la economía durante el 2021 prácticamente no ha crecido. Hoy salieron los datos de la industria y de la construcción, viste, hubo caídas muy fuertes en mayo, en parte porque volvió la cuarentena bastante estricta, pero número más, número menos, la economía difícilmente crezca este año. En términos desestacionalizados, te quiero decir, va a haber crecimiento estadístico, producto que al final del año pasado, cuando aflojaste la cuarentena, hubo un salto de actividad y te va a dar estadísticamente 5%, 6%. No, claro, obvio. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Si el crecimiento es básicamente estadístico, o sea, no tenés crecimiento en lo robusto, o sea, en los desestacionalizados o el cuarto contra cuarto trimestre, que la situación socioeconómica va a ser complicada, va a seguir siendo complicada y la gente va a estar a las puteadas, te diría. Metiendo un poquito de política, pero científica, las encuestas están diciéndonos que las dos primeras grandes preocupaciones son estrictamente económicas de la gente, que son dos cosas que para mí a la gente le queman la cabeza y por lo tanto guarda con el escenario electoral, que es que no llega a fin de mes la gente, se queja de eso, número uno, y segundo, que le tiene mucho miedo a perder el trabajo. O sea, fíjate vos que la gente tiene miedo de perder la fuente de ingreso que no le permite llegar a fin de mes. Sí, entonces, bueno, yo creo que hay una caída del salario real muy grande. Ese tema socioeconómico, yo le diría, habría que prestarle atención por la manifestación y el uso político, ¿no? Pero no veo una explosión así que esto se desintegra como fue el programa de Macri de 2018, no lo veo. Bueno, y ahí voy a ese punto, ¿no? Obviamente el cepo cambiario te permite tener más margen de maniobra, y tener más margen de maniobra son las reservas de tener el Banco Central. Obviamente, si en este momento, con la incertidumbre que hay, no tuviera cepo, esos 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares de reserva disponibles se terminan en un mes y medio, en 2 meses, ¿no? A menos que hagas una mega devaluación. O devalúas fuerte, ¿no? Guarda con la deuda, después tocamos el tema de la deuda, ¿no? Bueno, ahora, y para después de las elecciones, digamos, vos ves que hay posibilidades, porque en algún momento, si gastan reservas en el camino, y yo creo que efectivamente seguramente no van a gastar lo que hubo en otros periodos electorales, porque insisto, el cepo es muy duro, y creo que también ese cepo muy duro, mira, y ahora te doy un punto a favor de lo que vos planteás, es lo que termina disponiendo la dinámica propia de los precios. Es decir, como no das dólares oficiales a grandes sectores de la economía que tienen que importar finalmente y toman como referencia el dólar alternativo, bueno, en muchos sectores los precios de la economía van muy por arriba del 50% de la inflación general. Claro. Cuanto más cierres el cepo, menos vas a poder frenar la economía, aunque estés atrasando el tipo de cambio oficial. Exactamente. Ahora, para después de las elecciones, teniendo en cuenta que tenés ahí latente el acuerdo con el fondo, y si no cerrás con el fondo,
no solamente vas a perder dólares en el camino con la dolarización típica preelectoral, sino que también tenés que pagar en septiembre y en diciembre con los DEC que te va a enviar el fondo, 4.000 millones de dólares, vencimiento. ¿Vos ves que eventualmente un acuerdo con el fondo les permita tener un ancla que evite después de las elecciones una crisis cambiaria? Bueno, a ver, vamos a separarlos tanto, porque acá es un tema muy diferente de 2021 con la deuda a 2022. Yo te diría, 2021 con los DEC que va a emitir el Fondo Monetario, los pagos que tiene que hacer al fondo machean, son más o menos 4.500, 5.000 millones de dólares. Yo no veo que aún sin acuerdo con el fondo vayas a tener un problema con la deuda con el fondo, porque te repito, con los DEX que te van a dar, pagás lo que le tiene que pagar al fondo. Queda ahí dando vuelta el Club de París, que es lo que hace, ¿no? Ahora, a partir de 2022, vos tenés que pagar 20.000 millones de dólares al fondo y en el 2023, el último año, el primer mandato de Alberto Fernández, otros 20.000, más los dólares que le tenés que pagar al Club de París, tenés que pagar casi 45.000 millones de dólares ahí en los últimos 2 años de gobierno de Alberto Fernández. Ahí sí o sí necesitas un acuerdo con el fondo, sí o sí. Sí o sí lo necesitas. Así que, a ver, si no hay acuerdo con el fondo y vos le defaulteás la deuda al fondo, cosa que no sé quién es el último que lo hizo, no sé, creo que no hay países en las últimas décadas. No, está claro que en ese caso te van a correr hasta los depósitos en dólares, los depósitos en pesos, te corren todo. No me entra en la cabeza no tener un acuerdo con el fondo, ¿viste? No me entra en la cabeza. Ahora, está bien, coincidimos en que es condición necesaria. Yo no creo... Perdón, sí, te escucho, decime. No, coincidimos que es condición necesaria para tratar de anclar las expectativas y anclar la economía. Ahora, ¿es condición suficiente? No, yo creo que aún con acuerdo. A ver, si tenés un acuerdo con el fondo, te diría, es muy probable que el fondo te pida unificar los dólares, bancate la devaluación y la inflación que tengas que tener, te va a pedir seguramente aumento de retenciones, algún mínimo congelamiento del gasto, no. Por eso es tan difícil el acuerdo con el fondo. Ahora, al mismo tiempo, no me imagino en la Argentina sin acuerdo con el fondo. Pero yo creo que después de las elecciones, o si vos querés pensando en el 2022, va a haber un blanqueo de toda la basura que se barrió bajo la alfombra durante el 2021 por las elecciones. Te hago 2 o 3 preguntas cortitas y habilito algunas preguntas. Wow, casi una hora ya, wow. Sí, está bien. Tenés ahí los asesores de campaña que te dicen, espero, vamos a hacer campaña por acá, por allá, pero quédate unos minutos más, hay mucha gente enganchada. Me quedo todo lo que quiera, Dale, y quiero hacer algunas preguntas de miembros del canal que también están haciendo preguntas interesantes. Dale. ¿Tenés alguna opinión? Te iba a hacer esta pregunta, mirá, pero me vas a enganchar ahí el rumbo político. El modelo de Macri es liberal, pero ahí me vas a enganchar es un poco lo que vos planteaste. ¿Vos no crees que se haya aplicado una receta liberal en el gobierno anterior? Mira, más que liberal, si querés saquemos esas etiquetas que nos llevan a discusiones políticas que no querés tener y me parece bien no tenerlas en este espacio. Si terminaste en una crisis donde te salvó, entre comillas, la ambulancia del fondo, porque hiciste todo básicamente mal, lo mínimo que tenías que hacer en materia monetaria y fiscal, punto. Si es liberal, keynesiano, chino, comunista, trotsko, me importa un problema de segundo orden. Terminar con el Fondo Monetario en un stand-by es terminar en la B. Así que fracasaste, punto. Bueno, las criptomonedas, sé que no te gustan mucho. No es que no me gustan, no sé, no, me parece que son... Mirá, ahora creo que El Salvador fue que la puso como moneda. La implementó, legal. Sí. Bueno, eso, perdóname, esto es una opinión, la doy yo, digamos. No, yo no sé de criptomoneda. No, mucho más riesgoso que la dolarización, digamos, ¿no? Estás hablando de un activo financiero, entre comillas, que puede variar en el día 20% para arriba o 20% para abajo, digamos, ¿no? Complicado tener una moneda así. Y hace 2 meses estaba 100% arriba de lo que está hoy. ¿No tenés ahí una opinión si es el futuro o una gran burbuja? ¿Coincides que hay un poco de burbuja en lo que está pasando, ya no de las criptomonedas, sino en general en Wall Street con esta mega expansión monetaria y de crédito barato que ha impulsado todos los activos financieros?
Sí, 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 en eso sí, sí. No, yo la criptomoneda no la veo como una burbuja, ¿eh? No, 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 no veo que Ah, sea una cosa que sea una moda pasajera, de ninguna manera, lo veo. Una cosa es que no sepa yo demasiado y que no me anime a opinar porque me gusta opinar con fundamento. Pero no, no lo veo como algo transitorio, ¿eh? Las criptomonedas. Sí veo que hay una burbuja en Wall Street, pero por las razones de las viejas monedas, digamos, de la vieja claro. manera Sí, sí, de sí, hacer moneda. la expansión muy grande, es La decir, típica, sí, la típica. le envían los cheques a gente que tiene empleo y bueno, y si pongo una fichita en la bolsa. Exactamente. Hay muchos artículos en Estados Unidos respecto a si no se ha vuelto una actitud tipo casino, ¿no? Que gente que antes iba al casino o a los juegos de azar termina poniendo algunas fichas con el exceso de ahorro que tiene impulsado por el sector público en el mercado financiero, ¿no? Mm. Sobre todo por estas nuevas plataformas también que se han generado que te permiten muy fácilmente, ¿viste? Con el celular, Sí, invertir sí. en un clic a donde quieras. Te voy a hacer unas preguntas de los oyentes, de, De de, los lo- de los, televidentes, ¿cómo lo de los decimos en un televidentes. canal de YouTube? De los En televidentes, realidad ¿no? es, sí, de los usuarios, de los seguidores del canal, y se ha sumado mucha gente también fuera del canal. A ver, hay preguntas para los miembros del canal. Dice Luciano, ¿cómo encajaría José Luis Esper un programa que lleve la inflación a un dígito en 4 o 5 años? ¿Cómo ¿Cómo encararía encajaría? José Luis Esper? Sí. Y yo ahí, si vos querés bajar la inflación a un dígito en 4 o 5 años, tenés que pensar en alguna cosa que tenga que ver con fijar algún valor del dólar por ley, más emisión cero, por algo parecido en 4 o 5 años, ¿no? A una moneda convertible. Si no, en 4 o 5 años llevarlo a un dígito es difícil, pero tiene que tener esa credibilidad, ¿no? Esa credibilidad. Te la reformulo. Entonces, ¿y vos crees que sería necesario hacer eso? Porque No, tampoco la otra, no, que te estalle no, todo, digamos, pues no salimos no. más, digamos. No, no, ¿Vos yo le crees que hay que respondo la ser más pregunta grande? yo le pregunto Claro. le respondo a la pregunta de Luciano. 4 o 5 años o de un dígito sin convertibilidad me parece difícil. Ahora, ¿yo lo haría eso? No. No, yo empezaría por la reforma estructural del tamaño del Estado para lograr algún día un sendero de déficit fiscal cercano a cero que me libere de cualquier trampa monetaria. Hmm. Para mí los problemas reales están antes que los monetarios, hoy. Hoy. Plantea Pablo, ¿no? También miembro del canal. Esper piensa impulsar un pacto social para avanzar con su proyecto de país. Esto es un poco lo que venimos discutiendo. Yo sé que cada uno en campaña electoral, ¿viste? Toma sus estrategias, que es básicamente que la gente te acompañe, y hay una estrategia de distintos sectores, incluso de un lado y del otro, muy de confrontar y demás. Pero ¿vos crees que es necesario, digamos, no sé, llamarlo pacto social, cierto acuerdo mínimo respecto a políticas de Estado en el futuro? Sí, no tengo duda. A ver, como Argentina hay que dar la vuelta por completo, pero así, ¿eh? Hay que dar vuelta a la tabla por completo, hay que hacer todo al revés de lo que estamos haciendo. No tengo duda que eso hay que lograr un consenso para eso. Lo que yo rechazo siempre son esos consensos para consensuar la misma estupidez y la misma porquería que hace siempre. Yo me peleé incluso un día con Dualde a solas hablando de estos consensos para hacer qué queremos, para hacer lo mismo de siempre. No, tenés que lograr consenso para hacer todo al revés de lo que estamos haciendo. Si vivíamos de la sustitución de importaciones, hay que lograr consenso para abrir la economía. Si el Estado pasó de 18 puntos a 40 puntos, vayamos a un número de 25 puntos. Si tenemos 5 leyes laborales de la época de Mussolini, vayamos a leyes laborales modernas. Entonces, Hmm. yo quiero consenso en esas tres cosas. Ahora, eso lo tenés que consensuar. Si no, ¿para qué? Ahí me dice Adrián Maxi, tu pregunta con respecto a la apertura económica ya no se discute en el mundo. Se discute todo en el mundo. Y yo insisto, desde que llegó Trump y empezó a discutir la cuestión arancelaria como si fuera el mercantilismo, digamos, y en medio de la globalización y demás, hoy se discute de todo. En todo caso, después... No, yo creo que acá, sí. por En eso, el mundo, no, no en la Argentina. Yo creo sí, que el sí, 99% sí, de los economistas en la Argentina coinciden en que primero tenés que ordenar la macro, y para ordenar la macro tenés que achicar el déficit fiscal y la emisión monetaria, más allá sí. de la ideología que tenga.
De hecho, me parece que es lo que repite el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo que pasa es que, obviamente, en el oficialismo no le quieren dar bola o no lo difunden. Yo siempre cuento, este es el ajuste fiscal más silencioso de la historia. Digamos, es un ajuste fiscal brutal. Brutal. Nadie había conseguido, en la última década, nadie había conseguido... A los jubilados, pobrecitos, los mató el gobierno populista. Nadie había conseguido desindexar las jubilaciones, es decir, desengancharlas de alguna indexación desde el punto de vista inflacionario y desindexaron las jubilaciones. Es decir, no solamente la ataron a la recaudación, sino que le pusieron un tope. Sí. Y por eso... A los jubilados le hicieron mierda. Claro, y desde el punto de vista del manejo de la política fiscal, no es lo mismo que estés prometiéndole un bono a los jubilados de la mínima por única vez ahora en agosto, que cada 3 meses tenga que indexar el 60% del gasto público. Digamos, ha habido un ajuste muy grande, pero silencioso, porque obviamente el gobierno no lo puede publicitar. Pero bueno, esto venía a cuento de que... Yo en el caso de Argentina, a ver, a mí me gusta, por eso yo, si bien tengo mis ideas, yo voy a las cuestiones muy prácticas, muy concretas. Claro, para Estados Unidos era fácil decir, nos vamos a empezar a cerrar un poco el comercio porque era el país más abierto del mundo cuando empezó a cerrarse. Ahora, para nosotros la inversa, lo más fácil es abrirnos. Hace 70 años que somos el país más cerrado del planeta al comercio. Agarrá un ranking de la OMC hoy, tomate el laburo. Yo me lo tomé para mi tesis doctoral. Yo me tomé el laburo para mi tesis doctoral en el SEMA. Armé un mega banco de datos. Los aranceles de Argentina están en los últimos 20 años entre los más altos del mundo sistemáticamente. Es así. También hay que decir que hoy el país que es más aperturista en el mundo y por eso no termina de encuadrar en la OMC es China. ¿Sí? Digamos que quieren que se abran todos los mercados del mundo porque obviamente compiten fuertemente por precio. Para mí es de sentido común el comercio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si Messi, si no lo hubieras puesto a competir, no hubiera llegado a ser el mejor jugador del mundo, y algunos dicen de la historia, y te hubiera quedado en el potrero de su casa. Para mí el comercio es como natural, elemental. Déjame sumar, está, mira, el amigo Leo Piccioli, que es economista, ha sido CEO de Staples, alguien muy interesante que suele agregar valor en las redes sociales. Dice, ya discutimos todo eso, implementamos los cambios y los resultados llevaron al fracaso que nos trajo a donde estamos hoy, peor fracaso. ¿Qué es que ya discutimos todo eso? ¿Qué discutimos todo eso? No, me imagino que está planteando que muchas de las cosas que se han adoptado en los últimos años han fracasado, ¿no? ¿Qué va a ser diferente ahora? Está planteando en términos de que Argentina camina a un nuevo ajuste y a una nueva crisis y no maneja bien el ajuste, no tenga la menor duda. Que el de Alberto Fernández puede ser el 7º plan económico que termina en crisis de 7 planes económicos del 70 para acá, puede ser. Mira, el plan de inflación cero de Helvar terminó en el Rodrigazo. El plan de Martínez de Oz en las devaluaciones de Sigó. El plan de Alfonsín en la hiperinflación, el austral. El plan de convertibilidad en la crisis 2001-2002. Néstor y Cristina tuvieron su crisis 2008-2009, en parte por cuestiones externas, es cierto. Viene Macri, 6º plan. Así que Alberto, si no hace las cosas que tiene que hacer y si no tiene algún paraguas como el del Fondo Monetario, va a ser el 7º plan en más de 50 años que termina en crisis. Sí. Esta vez puede no ser diferente, puede ser igual que siempre. Lo que yo digo es, ¿no nos cansamos de tener crisis básicamente por siempre lo mismo? Digo, cambiemos. No, vos sabés que yo planteo que lo inédito de la crisis que estamos viviendo y que empezó allá por abril del 2018, si bien Argentina venía en una década de serrucho, ¿no? Crecía en el 2011, caía en el 2012. Sí. Crecía en el 2013, caía en el 2014, crecía en el 2015. Es decir, yo lo llamaba siempre la maldición de los años... la maldición exactamente, la maldición de los años pares. Es decir, que los años pares, como no había elección... te caes. Exactamente. Ajustaban un poquito la tarifa, ajustaban un poquito el tipo de cambio. Vos juntabas los años pares e impares y siempre ibas para atrás, ¿no? Claro, no, la tendencia sí, sobre todo los últimos 4 años. Habían sido de estancamiento y ahora de caída.
Pero la novedad de esta crisis, y que evidentemente está reflejando problemas mucho más de fondo, y por eso me parece interesante discutirlos, es que Argentina lleva 4 años permanente donde están discutiendo si el mes siguiente devaluás y si el mes siguiente seguís acelerando la inflación. Es decir, hemos visto crisis incluso más profundas en algún momento, lo que fue la del 2002, pero a los 8 meses, 9 meses estaba saliendo. Sí. Es decir, que había crisis, te daban las crisis cierto aire para que por lo menos durante una década tuvieras algo de estabilidad o algo de crecimiento. Un lustro, no, una década es mucho, un lustro. Bueno, está bien. Ahora ni siquiera, estamos hablando de 3 años consecutivos. Es cierto que el año pasado fue todo el tema de la pandemia, todo el mundo cayó, pero aún así estamos todavía discutiendo, no es que estamos discutiendo cuánto vamos a crecer, sino que estamos discutiendo si más allá de este rebote típico, después del cierre total, apagón del año pasado, no tenemos nuevamente una crisis a la vuelta de la esquina. Te hago la última pregunta respecto a cómo ves, más allá de todo esto que hablamos, la Argentina dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y te pido que me des una visión más, obviamente no me diga la de político, bueno, si voy yo, todo va a mejorar y si no, seguiremos en la crisis. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Sos optimista respecto a la Argentina mirada ya saliendo de esta coyuntura del cortísimo plazo, dentro de 5 o 10 años? ¿Imaginás un país de qué estilo? No, tengo que frotar la lámpara para eso. No sé. Me parece, sí. Yo no te voy a contestar desde lo político, pero te voy a contestar de lo que siempre hablo. Yo creo que si Argentina no cambia la maldita trinidad de sustitución de importaciones, estado elefantiásico y leyes laborales cavernícolas por apertura al comercio, un estado pagable y leyes laborales modernas, está frito en 5, 10, 15, 20 años. Lo que yo les advierto a nuestros televidentes, y lo advierto cada vez que puedo, es que si Argentina no cambia, guarda, puede no tener retorno y terminar siendo una gigantesca villa miseria sin un Maduro, sin un Maduro. Esta alternancia de tipos que fracasan independientemente del color político, pero que terminan todo en crisis. Guarda que cada crisis te deja 10 puntos más de pobres. No, es terrible. Guarda con eso. Y ojo que en el barrio, en el vecindario, en Latinoamérica, digamos, estamos viendo estallido social, inestabilidad política, donde empiezan a surgir experimentos políticos raros, quiebres institucionales. Claro, o sea, cuidado con eso. Totalmente. ¿Vos no crees que Argentina, vos crees que en todo caso el problema de Argentina es seguir teniendo las crisis argentinas? ¿No crees que Argentina pueda replicar Venezuela, digamos? No, a mí mi preocupación es que Argentina... siga siendo Argentina, digamos. Siga siendo claro, exacto. O sea, ya llevamos 6 crisis en 50 años, el 100% de los planes terminando en crisis, efectividad 100% en fracasos de cada plan. Tenemos que terminar con esto. Yo abogo por reflexionar de manera muy profunda sobre esto. Yo tengo mi diagnóstico y mi receta de por qué todo termina mal y mi receta para que no todo termine mal, sino que todo termine bien. Pero claro, puede ser discutible, pero tengamos un diagnóstico y una receta de por qué siempre todo termina mal. Yo tengo el mío, pero debatámoslo. Yo preferiría debatir eso en una campaña en lugar de debatir las pelotudeces que se discuten en una campaña, ¿viste? No sé, yo veo lo que le están haciendo al pobre Manes ahora que se lanzó la política y ya empezaron las operaciones a matarlo. Bueno, discutí lo que el tipo piensa, flaco, no, si el tipo se sacó una foto con con el otro. Está claro. José Luis, un gusto, como siempre. Un placer, Maxi. Hasta cualquier momento, cuando lo quieras, hacemos otro. Chao. Saludos a todos los que estuvieron presentes. Un gusto. Chao. Muchas gracias, José Luis. Bueno, mucha gente conectada. La verdad que gracias a todos por conectar. Si quieren hacerse miembros del canal, abajo tienen el link y hacemos siempre los 2 vivos de monitoreo económico por mes. Pueden sumarse. Y seguimos subiendo, obviamente, para todos los suscriptores los videos todas las semanas. Gracias por participar, la verdad que ha sido también una convocatoria muy grande. Y vamos a seguir. La semana que viene va a estar Martín Redrado. La vamos a hacer con Martín Redrado el jueves
15 de julio, a las 19 horas, va a estar el expresidente del Banco Central. Me parece también una persona interesante para hablar, porque bueno, últimamente he hablado incluso con Cristina Fernández de Kirchner, con quien estaba muy peleado a partir de la crisis por las reservas. Bueno, está todo el tema del FMI en el medio, así que bueno, vamos a seguir con las charlas con economistas, además con los videos de todas las semanas en el canal. Sugieran aquí en comentarios abajo del video, que va a quedar colgado en el canal, qué otros economistas podrían participar de estas charlas y de estas reflexiones que, como suelo decir, más allá de la grieta, discutir problemas económicos de fondo de distintas visiones. Gracias a todos, pásenla bien y nos encontramos en la próxima. Chau, chau.